característica tiene el Scolex de Diphyllobotry? Que tiene hendiduras que se llaman bótreas. Muy bien, esa es la característica del Scolex. Presenta bótreas, no hay ventosas como hemos visto en la clase anterior, ¿okay? No hay rostelo. Están conectando, ¿no? Con la clase anterior, ya está. El cuello, bueno, simplemente diríamos que es un cuello conspicuo, o sea, visible. Y después del cuello vienen las prolóquidas inmaduras. ¿Qué caracteriza a las prolóquidas inmaduras, maduras o grávidas? Que todas son más anchas que largas. Y eso nosotros ya lo hemos visto, por ejemplo, de la clase pasada. ¿En qué especie de la clase pasada? Tenias no, tenias las Hymenolepis. Porque tenias, ¿se acuerdan? Tenían las inmaduras eran más anchas que largas, pero las maduras ya eran cuadradas y las grávidas eran más largas que anchas. En cambio, aquí estamos diciendo que las tres son más anchas que largas, como en Hymenolepis. Pero Hymenolepis, ¿dónde tenía el poro genital? En un solo lado. Entonces, lateral, unilateral. Porque en todas era en un solo lado. Esta tiene lo típico que el poro genital está en posición central. ¿Listo? Y eso tienen que acordarse, porque es el único de los que estamos estudiando hasta ahora que su poro genital es en posición central, en el medio de la prolóquida. ¿Ok? ¿Qué más? Ahí está para que vean cómo son las hendiduras, las bótreas. Este es un corte transversal y en vista apical. Y aquí miren, ¿esto qué era? ¿Se acuerdan del aparato reproductor femenino? ¿Qué eran estos? No, ovarios conectados al ovíducto. En el caso de tenia, en la parte ventral estaba la glándula vitelina, acá no. Todos esos puntitos que están viendo son glándulas vitelinas. Entonces es una diferencia. Y el útero tiene una forma en roseta, esa es la característica. Útero en roseta. ¿Y qué está en posición central? El poro genital, muy bien. Lo que están viendo en rojo, digamos, son las glándulas vitelinas y lo que están viendo en azul son los testículos. ¿Correcto? Muy bien. Sigamos. Ahora recién vamos a ver el ciclo de vida. Hemos dicho que la diphilobotriasis es una enfermedad zoonótica, cuyos hospederos definitivos, ¿quiénes son? Mamíferos acuáticos, por ejemplo, los lobos marinos, las focas. Si ellos son los hospederos definitivos, ¿qué está en su intestino? El estadio adulto del dipilobotrio. Muy bien. Por lo tanto, ¿qué sale en las heces de estos animales? Pero hemos dicho que son huevos no embrionados, que cuando caen en el cuerpo de agua se forma el embrión. ¿Cómo se llama el embrión? Coracidio. Muy bien. Este coracidio es como una oncósfera, pero con una cubierta de cilios, que comienza a moverse en el cuerpo de agua. ¿Y quién se traga al coracidio? El copépodo, que es el primer hospedero intermediario, porque ese coracidio se va a convertir en la larva procercoide. Muy bien. ¿Qué ocurre después? Los peces planctónicos, como la anchoveta, se comen el plancton, y en el plancton ¿qué están? Los copépodos. Entonces, el pez planctónico, ¿con qué se infecta? Con la larva procercoide. Y esa larva procercoide, dentro de este pez planctónico, ¿en qué se convierte? Entonces van a tener mucho cuidado. La pregunta puede ser, ¿cuál es el estadio infectante del primer hospedero intermediario? El coracidio. ¿Cuál es el estadio que alberga el primer hospedero intermediario? Procercoide. Y lo mismo va a ocurrir. ¿Cuál es el estadio infectante para el segundo hospedero intermediario? Procercoide. ¿Y cuál es el estadio que alberga? Muy bien. ¿Está claro? Perfecto. ¿Cómo se completa esta zoonosis? Cuando el lobo marino captura, por ejemplo, anchoveta infectada con larvas pleocercoides y por lo tanto se infecta. Por eso es que el estadio infectante, ¿cuál es? La larva pleocercoide. Y ya la conocen. Puede tener una forma enquistada o puede tener una forma alargada. ¿Y dónde normalmente está en el pescado? En las vísceras, no en la... pero raramente llega ahí y es así como nosotros la adquirimos, ¿ya?
Muy bien. Sin embargo, también puede ocurrir en esta parasitosis que peces carnívoros se coman a estos peces planctónicos y el pez carnívoro se infecta con larvas plerocercoides. Pero esa larva plerocercoide se queda como larva plerocercoide. ¿Qué tipo de hospederos son estos? Paraténicos, porque por definición habíamos dicho que los hospederos paraténicos albergan estadios larvales que no sufren cambio ni desarrollo. En cambio, en los otros hospederos sí son hospederos intermediarios, porque sí ha ocurrido cambio y desarrollo. ¿Lo han visto? Este es un hospedero intermediario porque se infectó ¿con qué? Con un coracidio. Y ese coracidio va a sufrir un desarrollo en este hospedero, se ha convertido en una larva procercoide. Por definición, los hospederos intermediarios son aquellos hospederos que albergan estadios larvales que han sufrido cambio o desarrollo. Los hospederos paraténicos son hospederos que albergan estadios larvales que no han sufrido cambio ni desarrollo. ¿Está claro? Perfecto. Sí. Ahí te vas a ver. Muy buena pregunta. Entonces, este ciclo también se podría dar que estos hospederos definitivos capturen peces carnívoros que tienen larvas plerocercoides y de esa forma se infectan. O sea, no varía. El estadio infectante sigue siendo la larva plerocercoide, ¿correcto? Y la pregunta que dice su compañero, el hombre en la zoonosis son hospederos, el hombre es un hospedero accidental, pero que se va a comportar como ¿qué? Como hospedero definitivo. ¿Cuál es el mecanismo por el cual el hombre adquiere la difilobotriasis? Por el consumo de carne cruda contaminada con larvas plerocercoides. Y esa larva plerocercoide en el humano se convierte en un adulto. O sea, el humano es un hospedero accidental que se comporta como hospedero definitivo. ¿Está claro? Es súper sencilla esta parasitosis. Si hablamos de Diphyllobotrium pacificum, ¿dónde ocurre este ciclo de vida? En el mar. Si hablamos de Diphyllobotrium latum, que no hay en el Perú, ¿dónde ocurre ese ciclo de vida? En aguas continentales, ¿no? Agua dulce, lagunas, ríos, ¿ok? Perfecto. Ya ustedes saben que la mayoría de céstodos, ¿qué daños causan? Exfoliatriz y tóxico alérgico, ¿no es cierto? Y el mecanismo a través del cual causa ese daño es el tegumento, porque el tegumento es lo que ellos utilizan para absorber los nutrientes, ¿ya? Eso es estándar a todas las tallas. Acá hay un detalle que les pueden preguntar. Lógicamente, por el tamaño que ellos tienen, que alcanzan 1 metro, entre 80 centímetros a 1 metro, ellos pueden causar pues dolor abdominal, diarrea, ¿no? Por el daño exfoliatriz, pérdida de peso, náuseas, vómitos, ¿ya? Pero acá hay una diferencia entre Diphyllobotrium pacificum y Diphyllobotrium latum. Que Diphyllobotrium latum causa deficiencia de vitamina B12 y en consecuencia puede producir anemia megaloblástica. Pero Diphyllobotrium pacificum, que es el que nos interesa, es raro que cause deficiencia de vitamina B12 y en consecuencia anemia megaloblástica. ¿Listo? Muy bien, vamos a dejar agarrar ya. ¿Cuál es el antecedente epidemiológico que hay que considerar cuando se hace el diagnóstico de difilobotriasis? Que la persona refiera que ha comido ceviche, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las sospechas clínicas? No es específica, hemos dicho diarreas, dolor abdominal, ¿correcto? Muy bien. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Se pide un examen de heces, porque si el hombre está albergando al adulto, ¿qué va a salir en sus heces? Huevos. Y el huevo ya lo conocen, tiene su opérculo y en el lado opuesto al opérculo que tiene un botón o protuberancia. Tú ya lo conocen. Sí, hasta me han dicho que sí, les mostré la figura microscopía electrónica de barrido. ¿Sí? Se ve el botoncito. Ya. O también podría ser el diagnóstico porque se puede observar directamente el adulto, ¿no? Porque como tiene botria, no necesariamente se agarra bien a la pared intestinal, se puede salir en las heces.
y lo van a ver ahorita, que tenemos especímenes para que lo reconozcan. Y está enterito, van a ver el Scolex con sus botrias y las prolongias que son más anchas que largas, y van a ver, no exactamente el poro genital en posición central, pero sí se van a dar cuenta que hay algo que está en posición central porque se forma como una cadenita en el medio. ¿Listo? Entonces todo lo que hemos conversado aplica. En los céstodos, por ejemplo, este también es un caso, se habla del tratamiento dirigido. ¿Quién se acuerda qué era el tratamiento dirigido? Específico para... no sé. ¿Qué era el tratamiento dirigido? ¿O qué buscaba el tratamiento dirigido? Eliminar... obtener el Scolex. El Scolex. Porque si no obtienen el Scolex pasa un tiempo y nuevamente va a tener su adulto, ¿no es cierto? Perfecto. No se olviden eso del tratamiento dirigido. En la epidemiología les he dicho en qué países está la difilobotriasis por Diphyllobothrium pacífico. Sur de Ecuador, norte de Chile, pero principalmente el mar peruano, el litoral peruano, ¿correcto? Ahí es donde es la mayor casuística. Aquí hay algunos peces paraténicos, como el coco, la merluza, el bagre, la lorna, la caballa y el bonito, ¿no? Porque hemos visto que son los peces, los hospedos paraténicos son peces que se han comido los peces planctónicos, como el anchovete, ¿ya? Muy bien. Esto no, bueno, si quieren, pero no, para ustedes no les pueden. ¿Cómo será cuál es la medida profiláctica para evitar la difilobotriasis? No comer ceviche o carne de pescado cruda, ¿cierto? O por otro lado, pero que no hay acá en nuestro país, sería someter la carne de pescado a congelación por 3 días para que mueran las larvas, ¿no? O sea, van a estar todavía, simplemente se van a convertir en proteína nada más, ¿no? Pero van a estar. ¿Ok? ¿Y qué han aprendido de Diphyllobothrium latum? ¿Qué han aprendido? En aguas continentales. Es más grande, 10 metros. ¿Qué causa? Deficiencia de vitamina B12 y en consecuencia anemia. Eso no causa el que estamos estudiando. Como caso de anemia, bueno, el tratamiento viene con ácido fólico. ¿Y dónde está principalmente? Chile, Argentina, Brasil y más aún todavía en el continente asiático. ¿Ok? Perfecto. Vamos a hablar ahora de otra, pero esta les aseguro que la van a entender súper fácil porque tiene casi lo mismo que tiene la difilobotriasis. O sea, vamos a hablar de coracidio, vamos a hablar de larva procercoide, o sea, ya lo tienen prácticamente tipificado. Lo único que tienen que saber es lo siguiente: ¿quién causa la esparganosis? Spirometra mansonoides. ¿Listo? ¿Y dónde ocurre esta parasitosis? En la selva de nuestro país. O sea que su ciclo de vida se da en aguas continentales, ¿no? En los ríos. ¿Está claro? Está sencillo. Y acá está, y les aseguro que es sencillo, porque miren, ¿quiénes son los hospedos definitivos en la esparganosis? Ahí está. Los perros y los gatos. O sea, quiere decir que ellos en su intestino que albergan y que salen sus heces. Huevos. Y esos huevos, cuando caen en los cuerpos de agua, ¿qué forman en su interior? El coracidio, que sale por el opérculo. ¿Y quién viene? El copépodo. Se infecta y en el copépodo ese coracidio se transforma en larva procercoide. Acá está la única diferencia, de que a estos copépodos, ¿quiénes se los comen? Los pescados, los reptiles o los anfibios. Y en ellos, ¿qué desarrollan? La larva pleocercoide. Y ustedes dirán, ¿la zoonosis cómo se completa? Fácil, cuando el perro, el gato captura de repente pescados cerca de la orilla o anfibios que tienen larvas pleocercoides y de esa forma se infectan. Pero el humano ¿cómo se infecta? ¿Cómo adquiere la esparganosis? Miren, acá sí es muy particular. El humano pudiera adquirir esto es lo que ustedes ya saben. Hasta ahí saben, ¿no es cierto? Ya. El humano, ¿cómo adquiere la esparganosis? Primero, son 3 formas, ¿ya? Una podría ser, ¿qué le sugiere la imagen? Que el humano beba agua en los ríos
Pero esa agua haya estado contaminada ¿con qué? No, miren acá, miren acá. Con copépodos, pero que tienen larvas procercoides. Ojo, vamos a ver el detalle. El humano también se podría infectar por comer carne Anfibios. de anfibios, difícil, pero puede ocurrir, sí, en algunas zonas de tribus, pero más que todo, ¿qué sería? De pescar, lo más lógico. Pero sí puede ocurrir lo que dice Wilfredo, que se coman ancas de ranas, ¿no? Podría ser, sí. Pero ojo al detalle, salud. Por este segundo mecanismo, ¿con qué se infectaría? Con plerocercoides. Muy bien, con plerocercoides. O sea, el humano se puede infectar con larvas procercoides o plerocercoides. Ojo. Dependiendo del caso. Y el tercer mecanismo, ¿cuál creen que es? Como mascota. Mascotas, no. Un sapito de mascota. No. Está muy bien. ¿Emplastos has dicho? No, pasto no es. Emplastos, yo lo escuché. Que ocurre mucho en las tribus de la selva que tienen creencias ancestrales que para curar ciertas enfermedades se ponen emplastos. Entonces a veces se lo ponen en el ojo, ¿ya? Pero que está pues en la o sea, lo matan al anfibio, lo abren y ahí está pues ellos no saben, en la carne que está la larva plerocercoide. Se lo ponen y están pasando la larva plerocercoide. O una herida, se lo ponen en el emplaste y por la herida se mete la larva. Pero ¿cuál es lo que quiero transmitirles? De que como el hombre es un hospedero accidental y no es el hospedero natural, prácticamente se queda como larva plerocercoide o procercoide, ¿ya? Y a eso es lo que le conocen como el espargano. Por eso esta enfermedad le llaman esparganosis. O sea, no es como en el caso de la difilobotriasis, que se lo comió y se transformó en un adulto, ¿correcto? Acá no. Acá simplemente el hombre sería como un hospedero intermedio que alberga el estadio larval. Pero el tema es el siguiente, que estas larvas pueden hacer daño en ojo, en piel, pero más importante aún, que lleguen a nivel del cerebro, ¿correcto? ¿Está claro, no? Ya está. Por eso es que hay que tener, bueno, a nivel subcutáneo se va a ver ahí, como un nódulo, que es prácticamente la larva dentro de la piel, ¿ya? ¿Qué puede causar? Una reacción granulomatosa, ¿no? O sea, está la larva y alrededor eosinófilos, ¿ok? Pero en ojo, ahí sí es más problemático, porque ahí tiene que ir una cirugía para extraer la larva. Pero ¿dónde es más peligroso? En el cerebro. Y miren porque eso implica ¿qué? Operación. Acá están extrayendo una larva, un espargano, ¿ok? Porque no va a llegar a ser adulto, se queda como larva. No es que no es su ambiente natural. ¿Cuál es su ambiente natural? El intestino de los perros y de los gatos. ¿Listo? Muy bien. ¿Se entendió esta? Muy parecida, ¿correcto? Solo que es otra especie, típico de la selva. Se adquiere de tres formas: por comer carne insuficientemente cocida, por beber agua contaminada con copépodos o por emplastos, no pasto. ¿Listo? Entonces, el antecedente epidemiológico sería eso, ¿no? Porque la gente ha utilizado como emplastos o ha bebido agua contaminada. La sospecha clínica, la eosinofilia, ¿correcto? Como el parásito está en contacto con tejido, ¿qué se produce? Siempre les he dicho que siempre que hay el mintos, contacto con tejido, eosinofilia, ¿ya? Siempre hay eso. Entonces acá el diagnóstico, más que todo, va a ser un diagnóstico imagenológico, ¿no? Tomarle una tomografía, una radiografía, una resonancia magnética, y también puede ser serológico, hacer una prueba de ELISA, ¿correcto? Sencillo. Y el tratamiento principalmente es la extracción quirúrgica, ¿ok? Muy bien. ¿Cómo será la prevención? Tratamiento a los animales para que no tengan esparganosis y no estén eliminando huevos, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué más sería? Evitar comer carne insuficientemente cocida, evitar tomar agua en ríos y evitar el uso de ranas como emplastes, ¿no? O reptiles también, lo mismo ocurre. ¿Listo? Muy bien. Entonces, entendimos todo lo importante de pseudofilidae. Eso es pseudofilidae, ¿no? Ya saben, miren, han aprendido, saben el patrón, saben cómo se adquieren, han estudiado las dos enfermedades, creo que está bien tipificado, ¿ya?
Vamos ahora a hablar de los tetrafilidae y estas eran mis primeras diapositivas. Sí, uno ya más textos, ¿no? Sí. Ya. Hay un pseudofilidae más que es lígula, que es lo mismo que ustedes han aprendido, solamente que los periodos definitivos son las aves. Lo demás es igual, copépodos, peces, todo es igual, solamente que los periodos definitivos son las aves. En lígula, ¿ya? Esa es otra especie de pseudofilidae. No hay accidental, ¿Perdón? no hay esfera accidental en este caso. Sí, también el hombre. Ajá. ¿Ya? Esa es la única diferencia. Ahora sí, esto es lo que quiero mostrarles. Ahora vamos a hablar de los tetrafilidae y de los tripanorrincha, que también son céstodos. ¿Sí? Ya. Si ven esta imagen y cuentan 4, ¿cuál es de los dos? Tetrafilidae, está fácil. Y si ven que hay proboscis con dientes, esos son los tripanorrincha, que son los dos estos. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a estudiar tetrafilidae y tripanorrincha, que son céstodos. Y normalmente, ¿dónde encontramos estos cestos? Ahí lo dice. Elasmobranquios. En las mobranquios, que son peces cartilaginosos, por ejemplo los tiburones, ¿ya? Parásitos de tiburones. Está sencillo también esa parte. ¿Listo? De estos 4, ¿cuáles creen ustedes que tienen el Scolex los tripanorrincha y tetrafilidae? ¿Dónde vimos ventosas? En los ciclofilidae. ¿Dónde vimos botrias? En los pseudofilidae. ¿Y dónde vamos a encontrar botridias? En los tetrafilidae y en los tripanorrincha. Botridias. Son órganos de fijación también. La diferencia es que son órganos ramificados. Son órganos de fijación ramificados. Botridias. ¿Qué es eso? ¿Está claro? ¿Sí? Ya, no los quiero perder, ¿eh? Sigamos. Entonces, estos ya hemos aprendido. ¿Qué tienen en común los ciclofilidae? Ventosos, ahí está. También hemos aprendido estos. ¿Qué tienen en común los pseudofilidae? Botrias. Y vamos a aprender ahora estos. ¿Y qué tienen en común estos dos? Botridias, que son órganos de fijación ramificados. ¿Listo? Empezaremos con los tetrafilidae. Los tetrafilidae son céstodos marinos. Traduciendo, ¿qué significa eso? Que son céstodos que están en el intestino de mamíferos acuáticos o peces, como en este caso, peces elasmobranquios. ¿Listo? Ya. Normalmente están en aguas tropicales o subtropicales, eso no tienen que saber. ¿Ok? ¿Y dónde normalmente los podemos encontrar? En los peces elasmobranquios, en una estructura que se llama válvula en espiral, que les muestra a continuación. Oh, ya, le he perdido alguna configuración. Sí lo tengo, no se preocupe. Acá está, creo que es esto. Sí, sí es esto. Ya. Los peces elasmobranquios, que pueden ser los tiburones o las rayas, a nivel intestinal presentan una estructura que se ve acá mejor, que se llama válvula en espiral. ¿La ven? Lo aumentaré. ¿Sí? Ya, eso presenta en su intestino. Y es ahí donde están estos adultos tetrafilidae. Y también los tripanorrincha. ¿Ok? Muy bien. O sea, normalmente en la válvula en espiral, ahí se localizan. ¿Ok? Ya está. La larva plenocercoide está en moluscos o peces. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se infectan los tiburones? Cuando consumen moluscos, ¿no? O, excepcionalmente, peces teleósteos. ¿Listo? Muy bien. Seguimos avanzando.
En el escólex de los tetrafilidae que encontramos, botrídeos, ¿no es cierto? Que son órganos de fijación, vean aquí, ramificados. ¿Ok? Muy bien. Y es el sesgo como ustedes lo conocen, el escólex, el cuello y la estróbila. ¿Ya? Eso es, todos los estudios tienen eso. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué especie vamos a estudiar de tetrafilidae? Que ustedes tienen que conocer porque es muy cercano al Rhodobotrium mesodesmatum. ¿Ya? El Rhodobotrium mesodesmatum, miren aquí la imagen, tiene un escólex con botrídeos, muy bien. Ahí está el cuello y la estróbila. Vean que tienen las prolótides más anchas que largas y poro genital lateral, ¿no? Y cuando son prolótides grávidas son más largas que anchas, ¿ya? No se van a confundir con las telas porque hemos dicho que estos son céstodos marinos, ¿ok? Perfecto. ¿Cómo es la larva plerocercoide? Tenemos esta muestra y está bien bonita, así que figuren, véanla aquí, lo van a ver también en el microscopio. El estadio de larva plerocercoide, que es con lo que se infectan los peces elasmobranquios, es la larva plerocercoide y se caracteriza porque tiene el blastoquiste bulboso, tiene el pedúnculo y la protuberancia. ¿Ok? Muy bien. Y observen que lo que está dentro del blastoquiste, esta estructura, es un escólex en formación, ¿no? ¿Y dónde está normalmente el Rhodobotrium mesodesmatum? En el mesodesma donáceo, que es la Concha. macha. Muy bien, la macha. Entonces, les aseguro que ya conocen el ciclo de vida. ¿Quiénes son los periodos definitivos del Rhodobotrium mesodesmatum? Peces elasmobranquios, que son tiburones o rayas. Si ellos son los hospederos definitivos, quiere decir que en su válvula en espiral que están los adultos. Por lo tanto, que salen en sus heces, huevos. Ese huevo desarrolla en el agua, se forma el embrión hexacanto, ¿no es cierto? Y ese embrión hexacanto es tragado ¿por quién? Ahí está en la imagen, aquí. Copépodos. Entonces, el embrión en que se convierte en el copépodo, larva plerocercoide. Después viene el segundo hospedero intermedio, que son los moluscos, que se comen al copépodo y se infectan con larvas plerocercoides, y en este se convierte en larva plerocercoide. ¿Cómo es la larva plerocercoide del mesodesma de Rhodobotrium mesodesmatum? Tiene un blastoquiste bulboso, un pedúnculo y una protuberancia. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué hay dentro del blastoquiste? El escólex en formación. Perfecto. Listo. Bueno, la importancia es que hay gente que se dedica pues a la crianza de macha, y lógicamente una macha parasitada disminuye su calidad, disminuye también su valor, no valor nutricional, porque disminuye que en la importación lógicamente no van a quedar pues machas parasitadas, ¿no es cierto? Entonces en el aspecto económico tiene una importancia. En este caso, profesor, ¿se puede poner congelación? Sí, sí lo mata, la congelación se mata, pero el tema es el siguiente, que acá no hay cámaras. No hay esas cámaras grandes, son cámaras grandes, frigoríficas, que en países europeos sí tienen, acá nosotros no tenemos. Ya, muy bien. Ahora vamos, ¿lo han entendido tetrafilidae? La clave. ¿La clave cuál es? Son céstodos marinos. Sus hospederos definitivos son los peces, elasmobranquios. Además hay en el ciclo de vida del Rhodobotrium mesodesmatum, como primer hospedero intermediario están los copépodos y como seguros hospedero intermediario los moluscos, ¿correcto? Y el estadio infectante igual es la larva plerocercoide, pero ya la conocen como es bulbosa, ¿no? Su blastoquiste, su pedúnculo, su protuberancia. La van a ver igualito, ¿ok? Los trypanorrhyncha también tienen en su escólex botrídeos, muy bien. También son céstodos marinos, también pueden parasitar elasmobranquios y también se ubican generalmente a nivel de la válvula en espiral. Entonces hasta ahí está igual, ¿no es cierto?
También las larvas pleurosarcoides, ¿dónde suelen estar? En moluscos y en peces. ¿Ok? Muy bien. Entonces, está sencillo. Solamente que la diferencia está aquí. Que en el escoles de los Trypanorrhyncha, además de los botridios, ¿qué observamos? Un aparato tentacular. Es decir, cuatro probóscides. ¿Ya? Probóscis, ya. Lo voy a llamar antenita. Ok. ¿Listo? Está fácil, ¿no? Igual, tiene su escoles, su cuello, su estróbila. O sea, ¿esas antenitas son de fijación también? Sí, incluso eso es lo que le dan un mayor poder de fijación. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver cómo es el escoles. Ya. El escoles, esto que ven así como una especie de, ¿cómo le llamaríamos? Ya, estas son las estructuras de fijación que se llaman botridios. Y este es el aparato tentacular, que se llaman las proboscis. ¿Ya? O tentáculos también, ¿bien? Proboscis o tentáculos. Curiosamente, esta imagen es externamente, esta imagen es por dentro, para que ustedes puedan ver que las probóscides por dentro están conectadas con unas vainas a unas estructuras llamadas bulbos. ¿Ya? Y en el lado opuesto, cuando es una larva, acá está el apéndice. ¿Ok? Entonces, incluso la taxonomía implica contar o ver cómo están dispuestos los ganchos. Entonces, acuérdense simplemente, Trypanorrhyncha, ¿qué tiene? Tentáculos con ganchitos, ¿no? De ahí el nombre, Trypanorrhyncha. Un Trypanorrhyncha que tendría que tenerlo o conocerlo es Tentacularia coryphaena. Y acá está la larva pleurosarcoide. ¿Qué tiene acá? Acuérdense, los probóscides o tentáculos. ¿Qué tiene aquí? Los botridios, ¿correcto? E internamente, ¿qué saben ustedes que los tentáculos que tienen aquí? Las vainas y los bulbos, ¿no es cierto? Y el apéndice. Esta es una larva, ¿ya? Tenía una imagen, pero no sé, no la veo. El adulto va a tener todo, ¿eh? Va a tener los probóscides, las botridias, todo esto es el escoles, después viene el cuello y la estróbila. Si ven en detalle aquí a mayor aumento, ¿qué encuentran? Los ganchos, ¿no? Que por la forma también se hace taxonomía. El ciclo de vida también lo conocen, porque sabemos que los hospedes definitivos son los peces, elasmogranos. Ellos eliminan huevos, el huevo eclosiona, libera el coracidio. El coracidio es tragado por el primer hospedo intermediario, que es el copépodo, y este puede ser tragado por un segundo hospedo intermediario, que es el pez planctónico. Incluso estos peces pueden ser tragados por peces hospederos paraténicos, ¿no? Peces carnívoros. ¿Listo? Entonces es lo mismo ahí. Muy bien. Y aquí para que vean cómo se encuentra, y podrían hacer una tesis también de eso, ¿no? Presencia de peces, de parásitos en peces. Hacen un estudio, por ejemplo, muestreo en mercados, ¿ya? Y comienzan a ver la presencia de parásitos, y un estudio descriptivo, todos los parásitos, protozoos y helmintos que pueden encontrar. O no quieren complicarse, todos los protozoos, parásitos helmintos que hay en peces que se venden en mercados. Prevalencia. ¿No? Sale un trabajo bonito. Y si para ese tiempo llegan a tener contacto con personas que hacen biología molecular, buscamos nosotros el primer, lo mandamos a diseñar, y PCR ya hay donde sea, ya en biología que también se hace identificación molecular, además de la identificación morfológica. Entonces queda un trabajo publicable, ¿ya? Bonito. Muy bien. Yo quería tomar ahí, creo, foto. Listo. Entonces, hasta ahora quisiera que no se pierdan y que se den cuenta que en sexto 2 hay muchos grupos, pero hemos visto 6. Hemos visto 6. Hemos visto los Temidae en la clase pasada, los Hymenolemidae y los Anoplocefalidae. ¿Se acuerdan? En los Telidae
ustedes han visto dos antropozoonosis, Taenia solium, Taenia saxinatum. Y han visto que en Taenia solium ahí hay dos enfermedades, la teniasis y la cisticercosis, que dependía por qué te infectabas. Y también ya lo tienen bien tipificado. Han visto la echinococosis, que le da al perro, y la hidatidosis, que le da a los mamíferos herbívoros y al humano. El chino también vale, también se le puede llamar así. Y después han visto Hymenolepide, y ahí han visto, si ustedes se acuerdan, exactamente, Hymenolepis nana, que es muy común, que es una parasitosis de grupo, incluso conversamos, y han visto Hymenolepis diminuta, que es muy rara, ¿no es cierto? También han visto Anoplocephalidae y ahí vieron Moniesia expansa, que es, por ejemplo, de los mamíferos herbívoros, ¿no? Y vieron Alcestro incluso. Y también cada uno tiene sus propias características. Por ejemplo, si yo les digo, ¿quién no tiene rostelo? Anoplocephalidae, ¿se acuerdan? Ya. Y el día de hoy hemos visto otros tres: Pseudophilidae, Tetraphilidae y Trypanorhyncha. Y también están bien diferentes, porque los Pseudophilidae, ¿dónde están? En mamíferos acuáticos. Pero los Tetraphilidae y Trypanorhyncha en peces elasmobranquos. Entonces no hay forma que se confundan, ¿correcto? Solo hay que tenerlo bien tipificado. No se vayan al detalle. Váyanse ustedes, por ejemplo, que les puedan preguntar, ¿está infectante? Claro. Está sencillo. ¿En todas qué fue? Larvas pleocercoides. ¿Cómo creen que les pueden preguntar? Podría ser, son parasitosis que se adquieren por el mismo estadio larval. Y hemos visto que la esparganosis la adquieres por la larva pleocercoide, la difilobotreasis por larva pleocercoide, y estas dos también son por larvas pleocercoide. Entonces ya tienes ahí una respuesta del examen. Porque la teniasis, ¿cómo la adquieres? Por cisticercos, y la cisticercosis por huevos de tenia, ¿correcto? Entonces no es lo mismo. ¿Qué es lo que tienen que hacer para que no se les vaya esto que estamos aprendiendo? Fácil. Hacen su tabla comparativa y ponen Taenia solium, está infectante, huevo. Difilobotreasis, está infectante, larva pleocercoide. No es lo mismo, te vas dando cuenta cuáles son cada uno. ¿Ok? Muy bien. La práctica del día de hoy es corta. Solamente vamos a observar al Difilobotrium adulto, sus huevitos. Vamos a observar la larva pleocercoide del Rhodobrotrium mesodesmatum con su blastoquistes y pedúnculo, todo muy bonito. Y vamos a observar prolótidas montadas de Difilobotrium, cuya característica ¿cuál es? ¿Se acuerdan? El útero en forma de roseta. Excelente. Ah, ya siempre les muestro láminas, ¿no? Ya me acordé. El útero. Útero. Ya se va a acabar la batería, así que vamos rápido. ¿Dónde está? Ya. ¿Qué observan y por qué lo reconocen? En forma de rosa. Tienen que acordarse lo que hemos aprendido. No adivinen, lo que hemos aprendido. Adulto de Difilobotrium pacifico. Ya. ¿Por qué lo reconocen? Por su escoles en forma de espátula y que tiene bóteas. Muy bien. Después viene el cuello y la estróbila. Y en la estróbila lo característico es que todas las prolótidas inmaduras son más largas, anchas que largas. Perfecto. ¿Y se dieron cuenta que les dije algo? Muy bien, poro genital en posición central, que da un aspecto como que hubiera una cadenita en el medio. ¿Se acuerdan? O sea, no lo van a ver al poro exactamente, pero se van a ver que se ha formado algo en el medio. Incluso quizá la mejor imagen acá sería esto, pero está borroso. Pero lo van a ver mejor directamente. ¿Está claro? ¿Cuánto puede medir? De 80 centímetros hasta 1 metro. Seguimos. ¿Qué observan y por qué lo reconocen? El escoles del Difilobotrium pacífico, donde se ven las bótreas, que ustedes saben son hendiduras.
Los botridios son órganos de fijación ramificados, entonces cada uno tiene su propia característica. ¿Qué observa? Una prolótide inmadura de difiloboto, que son más anchas que largas. ¿Qué observa? Una prolótide ya debe ser grávida porque está llena de huevos, pero ¿qué es lo típico? El útero en roseta. Y esta manchita que están viendo, ahí es el atrio genital, ahí está el poro genital. Está en posición central, en el medio, ¿correcto? Es el único de todos los que estamos aprendiendo que tiene en el medio. Los demás han costado en lateral. Los demás son laterales, unilaterales o alternados, perfectamente alternados. ¿Se acuerdan, no? Cuando fuimos aprendiendo. ¿Qué observan y por qué lo reconocen? Huevo de difiloboto. ¿Pero por qué lo reconocen? Porque tiene su... Por opérculo, se ve acá, ¿no? Y por la protuberancia en el lado opuesto. ¿Correcto? Muy bien. Esta no lo hemos visto. Este es Neobotrocephalus spinosus, que también tiene un escoles con bótrias y se caracteriza porque sus prolótidas tienen esa forma trapezoidal. ¿Ya? Pero si no les han puesto, no les vale valores. ¿Y acá quién lo reconoce? ¿A qué grupo pertenece este? Trípanorhingia. Muy bien, porque está viendo aquí sus tentáculos. ¿Esto qué eran? Las vainas, y estos eran los bulbos. Y acá externamente, ¿qué están? Las botridias, ¿no es cierto? Y acá el apéndice. Está todo lo que han aprendido. Este es la larva pleurosarcoide nivelínea, que es así cortita, porque la de tentacularia es más larga, ¿correcto? Y este es el adulto de nivelínea. Si ustedes ven el escoles, va a ser igualito a lo que están viendo aquí, igualito, solo que este es la larva pleurosarcoide y este es el adulto. Acá va a estar sus tentáculos, sus botridias, todo. Es como que el apéndice en el adulto ya se desarrolla a una estróbila, ¿no? ¿Sabes? Esto, si tú le mochas toda esta cola, es la larva, básicamente. Y les dije que este es el adulto, el mismo que estamos viendo aquí un ratito, este de acá, mayormente, para que se vean los tentáculos, los botridios, ¿correcto? Ya está. Este es otro, Floriceps, pero en Floriceps también miren, sus tentáculos, sus botridias, internamente las vainas y los bulbos. Ya, ¿este qué es? De los que estamos aprendiendo. Tetrafilidae. Este es Rhodobotro, el adulto, que tiene cuatro botridios, ¿correcto? Ahí está. Ahí se notan los 4 botridios. Ya está. Rhodobotro. Y hoy día no les tengo el adulto, pero sí les tengo la larva. Y la larva donde están en los moluscos, en la macha. Y ahí podría hacer otro trabajo, ¿eh? Claro, se podrían hacer un trabajo de presencia de Rhodobotro en machas en la punta de bomba. Y hacen su tesis ahí. Se juntan de a dos, lo van trabajando desde ahora y ya lo presentan. No podemos hacer tesis. Pero si es por artículo, ya Por está. artículo, sí, En eso el reglamento ya está. Sí, por artículo.